Buenos días a todos. Ahora sí. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Una alegría volver juntos, reencontrarnos una semana más en nuestras vidas. Queremos pensar en esta mañana que el texto en el cual los pastores nos trajeron para este año. Recordamos capaz el lema, pero no recordamos tanto el texto. Así que vamos juntos a repasar que el 2023 es un año de victoria. Es un año de victoria. Muy bien. Y recordamos el texto base, ¿sí? Que ellos nos han guiado a reflexionar en este año. Se encuentra en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Y lo leo en Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice el texto: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva el triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son por la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Para alcanzar esa victoria en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros ámbitos donde nos movemos cada día, es necesario tener y vivir un corazón quebrantado por Dios. No hay manera, nos enseña la palabra, que podamos vivir en victoria sin antes no tener en nosotros un corazón quebrantado y contrito. En esta mañana les invito a reflexionar en la profecía de Isaías, capítulo 57, y ver cómo Dios anuncia un mensaje de esperanza en medio de un pueblo rebelde, idólatra, y cuyas conductas siempre lo mantuvieron lejos de Dios. Isaías capítulo 57, desde el versículo 1 hasta el final, aunque el primer punto arranca en el versículo 3. Isaías capítulo 57, en la misma versión, dice el texto: la gente buena se muere, muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Pero ustedes, dice el Señor, vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas, de quien se burlan haciendo muecas y sacando la lengua, hijos de pecadores y mentirosos, rinden culto con gran pasión a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso, sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son las piedras pulidas de los valles. Ustedes les rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Ustedes creen que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto. Allí rindieron culto a los ídolos y me fueron infieles. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables.
Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Han ido a Moloc con aceite de oliva y muchos perfumes y enviado a sus representantes por todas partes, incluso al mundo de los muertos. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas y no se fatigaron. ¿Les tienen miedo estos ídolos? ¿Les producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras. ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Ahora pondré al descubierto sus supuestas buenas obras. Ninguna de ellas los ayudará. Veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo. Dios dice: reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tan tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. Señor, que al reflexionar en tu palabra, tú puedas mostrar nuestro corazón y lo que necesita para reencontrarse contigo. Obra conforme a lo que ya has planeado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios anuncia un mensaje de esperanza hasta aproximadamente el capítulo 39, muchas gracias. Se presenta una situación de la tribu o del pueblo de Israel, tanto en Jerusalén como en Judá, y como el pueblo y las naciones alrededor rechazaban de Dios, como el pecado, la avaricia, la idolatría y la rebelión en general están insertos en el pueblo de Dios. Dios no le habla a los pueblos de otras naciones. Dios no les habla a pueblos alejados de Dios, ni tampoco a aquellos que no sabían sus caminos y su palabra. Dios le habla a su propio pueblo. Dios les muestra el camino en el que ellos andan. Dios les muestra el pecado en el cual ellos se encuentran. Dios anuncia en los capítulos del 40 al final de Isaías un mensaje de esperanza. Y quizás este 57 es el capítulo más triste en relación al pecado de Israel y lo que Dios puede hacer con las personas que viven en ese pecado. Triste en los primeros versículos, un mensaje de esperanza y de victoria hacia el final del capítulo. El camino, pensamos juntos que el camino, en primer lugar, para un corazón quebrantado, empieza por reconocer tus pecados. El texto nos dice que Dios habla a un pueblo que lo abandonó, que en algún momento supo de Dios,
conoció su palabra, conoció su ley, conoció sus sacerdotes y todo un protocolo que debía seguir para ofrecer sacrificios a ese Dios. Pero a pesar de tener al Dios Todopoderoso, a pesar de tener a sus sacerdotes, ese protocolo del cual hablamos, que es su palabra y la manera en que ellos debían ofrecer sus sacrificios, ellos lo abandonaron al Señor, decidieron seguir su propio camino, elegir sus propios dioses, elegir sus propios sacerdotes, elegir su propia palabra que los consolara y los guiara. Ellos decidieron abandonar al Señor, Dios de toda la creación, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios incomparable. ¿Cómo es tu Dios? Ese mismo Dios, ellos eligieron dejarlo a un lado, a un costado, y seguir su propio camino. Pero Dios, versículo 3 en adelante, dice: pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, de hechiceros, que se acuestan como si fueran una prostituta y se prostituyen con otros dioses. Dios presenta una prostitución espiritual, un pecado y una práctica detestable, de tal manera que ellos realmente causaban repulsión por sus prácticas. Pero insisto, Dios le habla a su propio pueblo. Y la pregunta en esta primera parte es: ¿cómo son tus prácticas? Tus prácticas espirituales cuando todos te ven, aquí o en tu grupo de vida. Tus prácticas espirituales cuando crees que nadie te ve y que Dios no conoce en lo íntimo de tu corazón, en lo íntimo de tus pensamientos y en lo íntimo de tu hogar. Aquellas prácticas que Dios les mostraba, en la cual ellos se encontraban, eran las conductas que ellos debían cambiar. No había que abandonarlas solamente, había que dejarlas, descartarlas. Si ellos se conducían hacia el sur, debían arrepentirse en arrepentimiento y fe e ir hacia el norte. Ellos debían dejar atrás una práctica, una vida de pecado, de inmundicia delante de Dios. Dios conoce a quien adoras, conoce tus sacrificios y tus ofrendas. Dios conoce toda práctica de avaricia y de idolatría y toda infidelidad. Ser creyente, versículo 11, dice el texto: pero no caminar en tu fe. Segunda parte dice: por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras. Ser creyente, pero olvidarse de Dios luego de salir de la iglesia. Ser creyente, pero olvidar lo que Él me dijo el día domingo durante la semana. Ser creyente, pero cerrar mi Biblia y su palabra y dejarlo como un Dios mudo, un Dios que no habla, un Dios que no conoce, un Dios que no me presta atención, un Dios que puedo manejarlo como se me plazca. El texto nos lleva a considerar tus caminos y mis caminos. Nos lleva a considerar nuestras prácticas dentro y fuera de la iglesia. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Cuando cantamos "toma, tómalo", y cuando a solas decimos: Señor, no te encuentro, no te veo, ¿dónde estás? Y otras personas me ofrecen seguir otros caminos y vuelvo tras mis conductas previas a conocer a Cristo. El versículo 5 al 8 dice: rinden culto con gran pasión a los ídolos, a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles
entre los peñascos de los acantilados. Esta semana que pasó en el mes de enero, fuimos bombardeados por la prensa que mostraba 2 casos. Y que al leer estos versículos llevaba mi mente y mi memoria hacia esos casos. Los casos de Fernando y de Lucio fueron como una ofrenda que ciertas personas entregaron al ídolo de la violencia y de la perversión infantil. ¿Cuánto dolor podría habernos causado a nosotros? ¿Cuánto dolor podría haber causado al Dios que nos creó? Al Dios que creó a esas víctimas y al Dios que creó a esos victimarios. Hay un dolor en el corazón de Dios por las prácticas que realizamos cuando estamos en público y cuando no lo estamos. ¿De qué manera Dios pueda estar guiándote ahora a considerar a alguien de tu entorno? Te invito por un instante a cerrar tus ojos y considerar en oración, a solas, en tu intimidad, por aquella persona que pueda estar en este tipo de pecado. Seas que los conozcas o que no los conozcas, a los victimarios de Fernando y de Lucio no los conozco, pero deberían ser nuestra oración por su arrepentimiento. Te invito también a orar por esas personas a las cuales les estás hablando de tu fe en Cristo, que los estás invitando a tu grupo de vida, o que aún no lo has hecho, pero que estás pensando en hacerlo, para que vengan a los pies de Cristo y encuentren en Jesucristo el camino y la respuesta a sus vidas. Amén. El camino para un corazón quebrantado continúa quitando lo que endurece en tu corazón. Versículo 14 dice el texto: de Isaías 57, Dios dice: reconstruyan el camino. No dice reconstruyan el camino, como dice reconstruyan el camino, así con voz alta, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Cautiverio que desde hacía mucho tiempo estaba el pueblo de Dios, y por causa de sus prácticas y de su pecado. Cautiverio que pueden estar las personas en las cuales has orado hace unos instantes, o personas de tu barrio que Dios pone en tu corazón o puso en tu corazón para invitarlos a las reuniones y a los grupos de vida. El texto nos dice que las personas que habitaban los pueblos, al recibir las visitas del rey de ese pueblo, iban por los caminos donde el rey podría transitar para llegar a ese pueblo, y ahí iban a tapar los pozos, a quitar las piedras, a limpiar el camino. Dice el texto que nosotros tenemos que quitar las piedras del camino para recibir la visita de un rey. Dice que no es tu vecino, no es tu pariente más cercano, sino que sos vos mismo el que tenés que quitar las piedras que se encuentran en el camino y que impiden que el rey venga a visitarte. De alguna manera, este versículo nos lleva a considerar
que la práctica del pecado y de la rebelión endurece nuestro corazón. No solo que ensucia el camino por donde nosotros vivimos, sino que también endurece nuestro corazón. ¿Qué es lo que endurece tu corazón? Puede ser el enojo, puede ser el rencor, puede ser el odio por las cosas que viviste y las personas que te trajeron heridas o te causaron heridas. ¿Qué endurece tu corazón? ¿Tus adicciones? ¿Mis adicciones? El no concentrarnos en la palabra, el querer los bienes materiales para nosotros y ser avaros. ¿Qué es lo que endurece tu corazón? Te invito a pensar en aquellas cosas que hacen que tu corazón sea como de piedra. Porque el texto nos dice que cada uno de nosotros debemos quitar esas piedras. No debemos dejarlas por alto o decir, bueno, el Señor las quitará, el Señor me ayudará a dejar el tabaco, la droga, el alcohol, el sexo desenfrenado, a dejar atrás las malas palabras, el maldecir a los demás. El texto de Isaías 57:14 dice que tenemos que quitar las piedras del camino, que tenemos que alejar de nosotros toda aquella práctica que nos conduce a un corazón endurecido en lugar de un corazón quebrantado. Si practicas algo que te aparte de Dios y de su palabra, por más que cantes, por más que grites, por más que intentes alabarlo, el texto nos dice que tu corazón y mi corazón queda endurecido y que no hallaré victoria a menos que me arrepienta y ponga mi fe en Cristo y que quite las piedras del camino que impiden que el Rey pase. No es tarea de otras personas, es tarea y decisión tuya y decisión mía dejar que Dios haga sensible tu corazón, quite un corazón de piedra y ponga un corazón sensible a su voz. Necesitamos para eso reconocer nuestros pecados, venir en arrepentimiento y fe a Cristo y quitar las piedras del camino para recibir al Rey. En la nueva traducción viviente dice: reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras. En versión Dios habla hoy dice: preparen un camino bien llano, quiten los obstáculos. En traducción en lenguaje actual dice: abran paso, preparen un camino llano. Una y otra vez el texto nos llama la atención de cómo es nuestra conducta delante de Dios, a nuestros ojos y a los ojos de los demás, a nuestros ojos y a los ojos de Dios. Tu vida puede estar necesitando un cambio. Hoy es el tiempo de abandonar a tus ídolos, tu tibieza espiritual, y venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Venir a que Él entenebrezca tu corazón, lo quebrante y lo guíe a quitar las piedras del camino de tu vida para recibir al Rey. En tercer lugar, Dios habita en un lugar inaccesible, en un lugar alto y sublime, y en la santidad. No se compara con mi santidad, con tu santidad. No tiene nada que ver. Isaías 64 nos dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Te imaginas que lo mejor que puedas hacer, lo mejor que puedas vivir en el Espíritu de Dios, es como un trapo de inmundicia delante de Dios? Tu hermosa santidad
puede ser hermosa delante de los demás, pero realmente es algo que Dios no puede soportar. Solamente estamos de pie y vivimos nuestra vida con Cristo por su gracia. Solamente vivo por su gracia. Y si no fuera por su gracia, estaríamos muertos, exterminados, liquidados. El término alto expresa la idea que está por encima de todo, exaltado sobre todas las cosas. El texto de Job, capítulo 22, versículo 12, nos dice: Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. ¿Has visto alguna imagen del universo, de las galaxias? ¿Has visto una imagen satelital que nos muestra el sistema solar, el planeta, las constelaciones, las estrellas más lejanas? Están más cerca de nosotros que el lugar donde Dios habita. Porque su lugar es un lugar alto y sublime. Sublime expresa levantar la cara con orgullo. Dios jamás siente vergüenza por nada, porque Él está por encima de todo lo creado y por encima de todas las personas. Dios habita en un lugar que ninguno de nosotros podría llegar, a menos que Él extienda su brazo, se haga hombre, nazca en un pesebre, se humille a sí mismo, siendo Dios, se hizo hombre, viviendo en la eternidad y la santidad, se hizo como vos y como yo, pudiendo vivir para siempre, pudiendo vivir siempre lejos del pecado de los hombres, se hizo hombre para habitar entre nosotros, abrazarnos, consolarnos, limpiar nuestras heridas, bendecirnos, hablarnos, fortalecernos y darnos un mensaje de esperanza todos los días de nuestra vida. Santo significa que está separado en naturaleza y esencia, es totalmente diferente a todo. La raíz hebrea significa algo cortado, que separa dos elementos. Él está vastamente separado de nosotros por su perfección moral y su carácter. Es absolutamente santo, de tal manera que en palabras de hombres podemos llegar a decir, o mejor dicho, el texto nos dice que Dios es santo, santo, santo. No hay mayor cualidad para hablar de Dios y nombrarlo que decir santo, santo, santo. Ese es el Dios que vive en la altura y en la santidad, quien te está hablando para que cambies tu conducta y tu manera de vivir, quites las piedras del camino que te han llevado a endurecer tu corazón y vengas a los pies de Cristo a tener un corazón quebrantado, porque sin corazón quebrantado no hay año de victoria. ¿Podrás repetirlo conmigo? Sin corazón quebrantado no hay año de victoria. La cualidad de alto y sublime habla de su esencia, y la cualidad de santo habla de cómo Él obra en medio de nosotros. Dios no habita en quienes se creen superiores, sino en personas que se reconocen
pecadoras y quieren quitar las piedras del camino para recibir al Rey. En Isaías capítulo 2, versículo 11, Isaías 2:11 dice: escabúllanse en cuevas en medio de las rocas, en el polvo, escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. Versículo 17: el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. El Salmo 138, versículo 6. Nos dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante a los orgullosos. Otra vez: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Solo Él está en un lugar alto y sublime. Si vos mismo te considerás que estás por encima de otros, Dios se aleja de vos. O mejor dicho, tu pecado se aleja de Dios y aleja de Dios. Porque solamente Dios puede estar en un lugar alto y sublime. Él no acepta a quienes miran a las demás de reojo por sobre sus hombros. Él mira con compasión a aquellos que se humillan a sí mismos y reconocen su pecado. Un corazón contrito implica llorar, suplicar, clamar, arrepentirme por el pecado cometido. El mejor ejemplo entre los salmos, o uno de esos ejemplos, el otro está en el Salmo 32, pero uno de ellos es el Salmo 51, donde Dios muestra al salmista un corazón pecador y que necesita de su gracia, de su misericordia. Vamos a leer brevemente unos pasajes de ese salmo. Permítanme. Dice el texto, el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Mas tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Versículo 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabar. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario yo te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada en el altar. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Para sacrificios estamos todos. ¿Quién está para corazón quebrantado? El texto nos lleva a pensar otro ejemplo de un corazón contrito y humilde.
Isaías capítulo 66, permítanme ir hasta allí antes de terminar este punto. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Hace cuánto lees tu Biblia, pero no tiemblas ante su voz? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra del Señor ser predicada o ser leída, pero tu corazón parece duro? El texto en Isaías 55, ¿se acuerdan? Versículo 11 nos dice: ustedes se olvidan de mí y de mis palabras, como un contraste en este capítulo 66, versículo 2. Me olvido de sus palabras y no tiemblo cuando son oídas por mí. El texto nos lleva a considerar no solamente mis pecados, sino también qué hago cuando escucho la palabra de Dios. Y en último lugar, un corazón quebrantado recibe sanidad, restauración y paz de Dios. El texto de Isaías 57 nos dice: versículo 16, pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. Entre paréntesis, ¿qué hubieras hecho vos? ¿Imaginás tu pueblo, el pueblo que hubieras creado? Tenía todo para seguirte, pero fueron tras su terco camino. No temblaron cuando escucharon tu palabra. Alguno de los discípulos diría: Señor, manda fuego, manda fuego, quémalos, porque no se arrepienten. El texto nos dice: he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré. Y los guiaré, consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Isaías presenta un mensaje de esperanza al final de este capítulo 57, que considera la conducta del hombre y de sus malos caminos, pero también considera la misericordia y la compasión de Dios, yendo tras ese hombre, tras ese ser humano, a abrazarlo, a sanarlo, a consolarlo, a darle un motivo de alabanza. El texto nos lleva a pensar que su enojo no dura para siempre. Como cantábamos, creo que en esa canción, en medio de la oscuridad, su amor brilla. En medio de tu oscuridad, el amor de Dios brilla. En medio de la oscuridad de nuestro barrio, el amor y la compasión de Dios brilla. En medio del pecado de la gente que está lejos de Dios, el amor de Dios brilla, su misericordia brilla, su compasión brilla, su gracia brilla y su iglesia brilla. Vos y yo, que hemos sido rescatados del pecado y de la idolatría, debemos brillar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Debemos abrazar, consolar, dar motivo de alabanza de las personas
dar un motivo de gratitud al Señor. Dejar y orar que el Espíritu Santo pueda obrar en las personas para que tengan un motivo de alabanza, dejen sus malos caminos, se arrepientan de sus pecados, vengan a los pies de Jesucristo, porque Dios es un Dios que tiene compasión, que está en lo alto y lo sublime y habita en la santidad, pero se conmueve de aquel que se humilla y que muestra un corazón quebrantado. Ninguno de nosotros puede decirnos si nuestro corazón o el corazón de otro está quebrantado y humillado. No nos podemos juzgar a nosotros mismos, pero sí podemos ver si las vidas de otras personas evidencian un espíritu muy humilde y un corazón quebrantado. Jesús diría: por sus frutos los conocerán. Dios está dispuesto a dar paz a todos los que de corazón quebrantado deciden vivir consagrados al Señor. Los que cantan: toma mi vida, tómala, Señor. La cantan acá y la cantan cada día de sus vidas. Pero también en el último versículo hay un mensaje de advertencia. Cuidado, si vos rechazás, aún los que me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tan tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso. Hay un mensaje de esperanza y de salvación a aquel que se viene arrepentido, con un corazón quebrantado y humilde de espíritu. Pero también hay un mensaje de condenación y de advertencia, que Dios no acepta al perverso de conducta, sino que lo rechaza. Dios utiliza a su iglesia para consolar, para animar, para fortalecer y para orar por los demás. Hace casi 2 meses, a fin del año pasado, probablemente por una reacción de una de las vacunas contra el COVID, Dios me llevó hacia un lugar muy bajo. Sufrí una parálisis facial periférica de mi lado izquierdo. De un día para otro, los músculos de mi cara no respondían. Sentí que ya se acababa todo. No era una enfermedad crónica, no era una amputación, no era una enfermedad terminal, pero mi rostro cambió de un día para otro. Pedimos con mi familia oración y la iglesia me abrazó, me consoló. Mis hermanos del grupo de vida me dieron palabras de ánimo y de esperanza. Mis hermanos, vos y yo sabemos bien. Me has escrito un mensaje, me has tenido en tus oraciones. Así como Dios obró sanidad en mi cara y restablecimiento en los músculos de mi rostro, así como has orado por mí y en menos de 30 días volvió todo a la normalidad. Así Dios también quiere que tengas una nueva sonrisa, que dejes que Él sane y opere el milagro de la parálisis espiritual en la que te podés estar encontrando. Y si no sos vos, es alguien de tu familia, alguien de tus vecinos, alguien de tu barrio,
alguien que Dios está poniendo en tu mente ahora, para que lo abraces, para que ores por él o por ella, para que lo consueles y para que le des un mensaje de esperanza y de fe. Porque el camino para un año de victoria es tener un corazón quebrantado, un espíritu humilde que se reconoce a sí mismo pecador y pecadora y que está dispuesto a venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, a pedir el perdón de sus pecados. A decir: Señor, te entrego lo que soy, tómalo, hazme una nueva persona, perdono mis pecados y sáname. Te invito a cerrar tus ojos. Si de alguna manera en esta mañana Dios ha hablado a tu vida, te invito, y la palabra nos invita a que tomemos una decisión. Si nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, nunca le has dicho a Jesús que venga y que viva dentro tuyo, que te perdone y te haga una nueva vida, este es el momento. Te invito a que ores conmigo. Dios mío, reconozco mi corazón, porque mi vida está llena de pecado. Te pido perdón por mis pecados, por cada uno de ellos, conscientes o inconscientes que he cometido. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo y que me hagas una nueva persona y una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona que está apartada del Señor y Dios te ha guiado en esta hora a volver a sus caminos, a considerar tu vida delante suyo, y entiendes que no tienes o que no vives con un espíritu humilde y un corazón quebrantado, te invito a también orar delante de Dios, a venir en arrepentimiento y fe y a pedirle: Señor, estoy lejos tuyo, me encuentro lejos tuyo, no quiero vivir más así, te pido perdón, hazme una nueva persona, restáurame, sáname, que quiero volver a seguirte. Y si te encuentras en esa situación, te invito a tomar una decisión, de arrepentimiento y fe. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra a lo profundo de nuestro interior y que revela nuestras intenciones. Te rogamos, Señor, que traigas sanidad, perdón, restauración, misericordia, y te compadezcas de cada persona aquí presente que se encuentra lejos de ti por causa de sus pecados, por causa de sus rebeliones. Trae un nuevo corazón, restáuralo, Señor, sánalo, ten misericordia y muestra con tu gracia que eres un Dios perdonador, restaurador, y que da paz al que cree en ti y da un motivo de alabanza, porque si bien estás alto, vives en un lugar alto y sublime, también te apiadas de nosotros y nos das un mensaje de esperanza, de fe y de salvación, porque es necesario tener un corazón quebrantado para vivir un año de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.